Hola gente querida, acá estamos, tiempo de mesa. ¡Vamos! ¡Que arranca! Arranca con fuerza. ¿Cómo anda, amigo Nico? Vamos, amigo, bien. Acá estoy con mi cafecito y qué lindo compartir con ustedes otra vez. Gente, ¿qué les parece? Los que están conectados, primero digan desde dónde están, pero también, ¿quién les gusta más? ¿Teo o Lógico? ¡Ay, no lo Lógico, saco! ¿viste? Pará. Somos uno. No. El Nico Lógico. El episodio pasado hemos visto muchos bueno. asuntos Es introductorios. Y para nosotros vamos a profundizar. Vamos a dar una secuencia siempre para los que quizás se están sentando en la mesa ahora. Solo para ubicarle, estamos hablando de entender el plan. Estamos estudiando las escrituras de Génesis y Apocalipsis. Sería del principio a la plenitud. Entender que la importancia de Dios, que hay una consumación, pero hay un desarrollo y hay un inicio del plan. Yeah. Y la Biblia nos está explicando eso. Y a veces cuando no entendemos que la Biblia se trata de una historia, estamos sacando texto fuera de contexto y armamos Y pretextos. fragmentamos también esa historia, entendemos en En partes. partes y cuando Dios nos está hablando una historia completa, si entendemos en parte, también vivimos fragmentados, o sea, Muy una buenos. devoción fragmentada y eso es muy práctico. Y es de ahí donde viene mucha gente, claro, que vive también una separación, como una esquizofrenia evangélica, que una cosa es en el auditorio, otra cosa es en casa, otra cosa es en el trabajo, y no estamos viendo el plan completo. Claro, no entendemos la gracia del Señor, el temor del Señor, es como o somos legalistas o vamos, porque Dios ya hizo todo, ¿viste? La cosmovisión de Dios, de cómo Dios Ahí ve... está, esa palabra. De cómo Dios ve el mundo, de cómo Dios, porque muchos hacen separación entre secular y sagrado, pero no están viendo del Señor en la tierra y su plenitud. Como decía Kuyper, ¿no? Que no hay un milímetro de tierra que Cristo no reclame diciendo es mío. Entonces esa mentalidad dualista de ver, acá estamos hablando de pueblo, ¿no? Y de propósito, o sea, como nunca fue la idea de Dios salvarnos para ir al cielo, sino habitar con nosotros. En esta tierra. Hacer un pueblo en una tierra para su gloria. El resumen del otro episodio, Dios escribe su historia con gente rota porque Él quiere hacer un pueblo en esta tierra para su gloria. Y hablamos un poquito de los libros históricos. Y hoy vamos a hablar más de contexto, consumación y dónde vemos a Cristo en los libros históricos. Y vamos a terminar también con algunas conclusiones acerca de la importancia de Israel dentro del plan de Dios. Para todos los que no están viendo en sus casas, es muy importante que entiendas la secuencia. Hablamos de principio de los Pentateucos, hoy estamos en los libros históricos, que es pueblo, la palabra pueblo. Tenemos 7 P's. ¿Te acuerdas de las 7 P's, amigo? Mira, te tengo la tarea. Sí. Uf, Principio. Principio, Pueblo. pueblo. arrancamos bien. Claro. Para los poéticos, Promesa. propósito. Propósito. No. Muy bien. Los proféticos, promesa. Promesa. Los evangelios, presencia. Epístolas, Poder. ¿Y el último? Plenitud. ¡Vamos! Ya para el próximo. Paretti sabe todas las P. Muy bien. Está bien. Yo estoy para atrás. Sí, pero es muchas P, ¿no? Pero es para que no nos olvidemos las partes del plan de Dios, todo con P. Sí. Muy bien. Chao, me encanta que vos haciendo eso de una manera muy dinámica. Es que, de verdad, a mí, yo retengo más así. Yo comencé a... Cuando yo encajo ideas por algo que me hace recordar fácil, ahí... Sí, las 3D, ¿te acordás? Sí, yo no sé si ayuda a todos, pero de ahí viene también la aplicación de todo eso. En cada parte vamos a tener las 3 Cs. Contexto, Ahí consumación y Cristo. O sea, ¿cuál es el contexto de esa parte histórica y dónde apunta la consumación y dónde vemos a Cristo en esa parte? Y de eso vamos a profundizar en este episodio. Y para muchos, quiero que sepan eso, los que nos están escuchando, lo están viendo, es vencer la ignorancia, entender más el plan de Dios y cuál es nuestro lugar en su plan. Sí. Y para eso repetimos una y otra vez, luz, Biblia Y acción. acción.
Muy bien. Enciende la luz, abre la Biblia y vamos a la acción. No, pará, amigo. Bien, explica. Acá tenemos, mira lo que tenemos acá. Contá vos, amigo. Bueno, ¿De qué se trata ese libro? Este libro está escrito por Samuel Whitfield y trata exclusivamente sobre Israel y el cumplimiento de la Gran Comisión. Y tiene mucho que ver con lo que estamos en esta parte hablando de Israel como el pueblo de Dios, como uno de los instrumentos que el Señor usa y usó para llevar la redención a las naciones. Y está muy bueno porque es súper práctico, corto. Decíamos, te da el gusto de terminarlo. Y bueno, Lo logré, ¿viste? Claro, lo lograste. Y este va a ser el regalo que vamos a dar a la mejor pregunta sobre de esta parte de pueblo, que lo vamos a regalar en el vivo de la semana que viene. Semana que viene vamos a tener el en vivo con preguntas y respuestas, y la mejor pregunta se va a llevar el libro Israel y la Gran Comisión. La de mejor Samuel pregunta. Whitfield. No voy a hablar Así de tatuaje, de arete, ¿viste? Nada. Vamos a Una buena. que tenga que ver con pueblo, con Claro. el tema de los libros históricos. Pero vamos. Así que vamos a la materia de hoy, vamos a profundizar. Con contexto. Cafecito. Lo lindo que es que tenemos la cámara acá, tenemos a Maxi, a Meme, a Cari detrás de escena, y ellos pueden ser testigos que de verdad para nosotros es algo que vivimos todos los días en la iglesia local, en nuestro discipulado, compartimos mesa para hablar de las escrituras, nos apasiona. Esto no está siendo algo fake o estético solo para salir en cámara. Sí, eso es muy importante porque aprendimos eso juntos. Así es muy es. importante que tengas personas para aprender. Comunidad. No aprendemos solos. Es importante que juntas con tu familia, con tu esposa y hables lo que estás entendiendo de Dios y escuches también, porque es una enseñanza corporativa donde aprendemos de distintas perspectivas. Eso es muy bueno. Y ahí viene la importancia de compartir. Lo bueno se comparte. Por eso te recomendamos acá mismo que puedas agarrar el link y mandar a tu grupo de amigos, en WhatsApp, grupos de amigos de la iglesia, con quién estás compartiendo estos principios. Y acuérdense también de analizar la secuencia. Los que quizás se sentaron recién en la mesa, que vuelvan a ver los episodios anteriores, porque recién ya hablamos de principios de los Pentateucos, estamos en los libros históricos y vamos hasta Apocalipsis juntos. Construcción. Pero es una revelación progresiva y necesitamos entender los hilos. Así que vamos a la materia de hoy. Entonces, contexto, consumación y Cristo en los libros históricos. Arranquemos con el maestro Nico Paretti. Vamos. El lógico. Necesitamos entender la lógica de Dios, cómo Él está narrando su historia. Entonces pasamos por el Pentateuco. Sabemos que el Pentateuco terminó en Deuteronomio. Deuteronomio es, la palabra significa la segunda ley. Entonces Moisés vuelve a recordar toda la ley de Dios Una recapitulación de a todo. una nueva generación que no había vivido la salida de Egipto porque estuvieron 40 años vagando en el desierto. Y entonces Moisés, su legado fue recordar lo que el pueblo tenía que hacer, en realidad recordar cuál era su identidad como pueblo, cómo mantener una relación con Dios y cómo relacionarse entre ellos para conquistar y permanecer en la tierra que Dios les había prometido. Son sus últimas palabras. Exactamente. Es ahí su... Se termina con la muerte de Moisés. Y en los libros históricos van a contar la historia que sigue. Exactamente. Sí, entonces nosotros y justo comienza tenemos Josué después de la muerte de Moisés, es una secuencia perfecta. literalmente Deuteronomio termina con la muerte de Moisés y arranca con este nuevo liderazgo de Josué, ¿no? El sucesor como líder de este pueblo que aún no estaba organizado, simplemente era un pueblo vagando y ahora iba a conquistar una tierra. Entonces los libros históricos empiezan en Josué y terminan en Esther. Vamos a nombrarlos. Son 12 libros. Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda Samuel, Primera, Segunda Reyes, Primera, Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Perfecto. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos todos esos libros y para organizarlos en una secuencia memotécnica nosotros tenemos que saber que... ¿Secuencia? Memotécnica. Eso ¡Memotécnica! Siento que me estoy transformando. ¡Aprendí algo nuevo! ¡Memotécnica! Chao, vos sos lógico. Vamos. Escuchá esta. Solo. Zoológico. Está descontrolado eso de los Terians.
esta secuencia. Josué, Jueces y Ruth nos van a hablar del período de conquista de la tierra y de la primera organización de este pueblo en el periodo de los jueces, un periodo que va a abarcar como un poco más de 300 años, y vamos a ver este ciclo de continua anarquía y rebelión espiritual del pueblo de Israel. Pero después vamos a transicionar a Samuel, Reyes y Crónicas, ¿sí? Son los 3 libros que nos van a hablar de Israel ya como un reino establecido. Vamos a ver los primeros reyes de Israel, los más importantes, y toda la secuencia de reyes y qué pasa con este pueblo cuando se transforma en una monarquía, en un reino ya organizado sobre la tierra. Claro, ya no están peregrinando más en el desierto, ya no era una familia que estaba en esclavitud, ahora ya está en un lugar. Entraron a la tierra. Entraron a la tierra. Prometida a Abraham, conectando, ¿viste? Eso es. Sí, lo que hablamos la otra vez. Dios le prometió a Abraham una tierra, un pueblo que va a ser bendición para las naciones. Entonces ya están en esa tierra prometida. Y ahora, Esdras, Nehemías y Esther nos van a hablar del desenlace de este desarrollo. ¿Qué pasó en el final de la historia con este pueblo? ¿Por qué? Porque la secuencia de los libros históricos buscan responder una pregunta principal. Deuteronomio terminó con la nueva promulgación de la ley, ¿no? Moisés dando esta ley, y los libros históricos responden a la pregunta: ¿podrá el pueblo de Dios vivir en la tierra que Dios les prometió, cuidando su ley y teniendo una relación con Dios? La conclusión general es: el pueblo no pudo. ¿Por qué? Porque desde el principio nosotros vamos a ver, principalmente en el libro de los jueces, es como un círculo, ¿sí? Vemos como una caída estrepitosa, así, bien ruidosa. Una espiral, ¿viste? Una espiral, como eso que va. Entonces el pueblo desobedece a Dios, un pueblo vecino lo oprime, claman por ayuda, Dios levanta un juez, porque ellos no tenían rey, no tenían ningún tipo de rey, levanta un juez, el juez los liberta, viven en prosperidad, vuelven a pecar contra Dios. Y ahí nosotros vemos durante 300 años ese ciclo continuo del pueblo. Y ahí es una pregunta que yo me hice en lo personal, es decir, ¿cómo es posible? ¿Tan difícil era? Vos viste al Dios libertando, marchando delante tuyo. Fue una generación que no vieron con sus ojos, pero recibieron toda esa revelación. Tan difícil es permanecer fiel. Y ahí es donde es importante el contexto. Porque nosotros pensemos que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, pero lo que nos está mostrando la historia es que Egipto nunca salió del pueblo. Eso es algo fuerte, importante, porque ya está en una tierra prometida, pero eso no asegura una transformación interna. Eso es lo que no pasó en el pueblo. Entonces, miren esto a nivel cultural. El pueblo de Israel viene de una familia de pastores de ovejas, ¿sí? Sabemos que José, cuando llega a Egipto, la familia de Jacob eran pastores. Y ahora Dios los llevó a una tierra donde fluye leche y miel, y su tarea ahora era trabajar esta tierra. Y entonces una de las preguntas que los israelitas tenían probablemente era: ¿será que el Dios de los pastores de ovejas, que es nuestro Dios, podrá ayudarnos en una tierra que ahora hay que trabajar? Claro, o sea, el maná ya no está más. No está más. Y Dios dejó muy claro, ya no van a tener maná, van a tener que administrar ahora la tierra. Y la conclusión fue: el pueblo de Israel cayó en idolatría con los dioses paganos que estaban alrededor. Y si nosotros estudiamos, los dioses como Baal y Asera eran dioses de la fertilidad agrícola. Entonces este pueblo, en esa época, pensemos, estamos hablando de un poco más de 1000 años antes de Cristo, este pueblo está dudando de la provisión de su Dios. ¿Y qué nos enseña esto con nosotros hoy? Porque es muy fácil verlo en la historia. Pero hoy, ¿cuántas veces hoy nosotros creemos que nuestro Dios no tiene la capacidad para proveernos
de ciertas cosas, por lo cual caemos en dioses inferiores como el amor al dinero, o creemos que nuestro Dios no es tan grande como para suplir lo que necesitamos. Y esa misma Claro. condición Sí. es lo que nosotros vivimos hoy. Para mí algo muy importante como un lector, cuando vemos el Antiguo Testamento, la historia de Israel, Dios está enfatizando algo. La historia de Israel es un retrato de la humanidad. Eso. Entonces vemos los errores, un pueblo que está constantemente rebelde, ¿viste? Al pacto, ve las maravillas del Dios delante de sus ojos y al día siguiente hace cosas que va a decir, ¿cómo puede ser? Pero esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Entonces Moisés y Josué hablan ya de una, ustedes no van a lograr ser el pueblo. ¿Por qué? Ese pueblo tenía que ser un pueblo exclusivo. Dios está demandando un amor exclusivo. Acá entra el tema. Eso es. Porque a veces decimos, sí, queremos Dios. Yo quiero a Cristo. Pero yo quiero el quiero- Evangelio. Pero quiero otras cositas también. Yo quiero a Cristo, pero quiero la seguridad que este mundo me da. Yo quiero a Cristo, pero quiero ser aceptado por otros. Yo quiero a Cristo, pero quiero la aceptación de otros. Eso. Y el amor que Dios está hablando a su pueblo es un amor exclusivo. Exclusivo, tal cual. Eso tiene que ver con el pacto que Dios hace con Moisés. Entonces, Así se entienden más los libros históricos. exactamente. Los libros históricos nosotros los entendemos a la luz de lo que de lo que Dios habla con Moisés en el Sinaí y luego en Deuteronomio. Y es un pacto que él hace con su pueblo Israel. Y dice, ustedes serán mi especial tesoro entre las naciones. Eso, amigo. Dios le dice a Israel, ustedes serán sacerdotes para las naciones. Las naciones vendrán a ustedes. Y Deuteronomio 4 es impresionante. Dice, se dirán, ¿qué es este pueblo tan sabio? Con leyes tan perfectas y tan honrables. Este es un pueblo donde Dios está cerca de ellos. Sí. La ley de Dios. Eso habla del corazón de Dios también, cómo Él mira ese pueblo. Porque el Sinaí es la invitación de casarse con Él. Es el pacto Es el matrimonial. pacto, claro. Sí. Desde ahí arranca con un amor. Eso. Tanto que los profetas van a mirar a Israel diciendo, tu creador es tu marido. Es como, ¿de dónde salió eso? Justamente de ese contexto de los libros. Y eso es Históricos, de sí. los libros históricos. Y ese es el pacto que Dios hace con el pueblo. Pero este pacto, a diferencia del de Abraham, Dios le dice, pero esto tiene una condición. Eso. Obedezcan mis leyes para preservar la tierra que yo les he dado. Y es increíble que simplemente nosotros en los libros históricos vemos el desenlace profético de Deuteronomio. Porque en Deuteronomio 4 y Deuteronomio 30, Moisés profetiza, se les ha dado la tierra, pero ustedes no serán fieles. Es una profecía que ya salió desde la boca del profeta Moisés. Sí. Dice, no Perseverarán. No van a preservar. No van a preservar los estatutos de este pacto. Serán infieles a Dios. Y a consecuencia, dice, serán exiliados entre las naciones. Pero un día yo los restauraré y los volveré a esta Ya tierra. estaba dentro de la promesa. Y eso es importante pensar que esa promesa está hablando a Israel como nación. Exacto. Y no solamente como individuos. Y ahí es lo que nosotros vemos al final de los libros históricos. Esdras, Nehemías y Esther nos hablan de Israel en el exilio. El reino de Israel, a causa del pecado, fue tomado por el imperio asirio y luego el sur por el imperio babilónico, e Israel fue exiliado a su tierra. De su tierra fue exiliado y ahí estos 3 libros nos relatan cómo Israel vivió en ese exilio y luego, por la misericordia de Dios, comenzaron a regresar a su tierra, pero nunca más restaurando esa gloria o esa promesa que vamos a ver. Un pueblo que vive de acuerdo a su voluntad es el que permanece en la tierra y entonces puede ser bendición a las naciones. Si no hace su voluntad, entonces no puede estar en la tierra porque no va a ser de bendición. Eso a habla las del naciones. peso de la tierra para Dios. Si no están conforme mis estatutos, o sea, mi forma,
yo les voy a sacar. Porque teología, como decíamos, es la lógica de Dios. La lógica de Dios es la siguiente, como mencionaste en el episodio anterior. La Torre de Babel es la rebelión humana en su máximo clímax, diciendo nosotros podemos hacer las naciones a nuestras maneras. Entonces Dios dice, bueno, hagan sus naciones, yo voy a ser mi nación. Y ahí viene Génesis 12. Entonces Dios inicia para mostrar su especial tesoro en las naciones. Cómo el cielo gobierna en la tierra. Esa es la idea de Israel. Cómo la nación, conforme el corazón de Dios, modelado por la voluntad y las leyes de Dios. Sacerdotal también. Cómo el cielo gobierna por medio de un reino de sacerdotes. Adoración, intercesión y proclamación de su palabra es la forma que Dios gobierna. Entonces, esa era la diferencia. Pero las naciones, Israel todo el tiempo quería ser como otras naciones. ¿Qué es lo que nos hace perder la santidad o la exclusividad cuando queremos ser como otros? Las otras naciones tienen reyes, las otras naciones tienen eso, tienen lo otro. Queremos ser como otras naciones. Dios decía, bueno, y le manda a Saúl. O sea, quieren ser como las otras naciones, van a ser como Saúl. Pero David está en el plan redentor, que vamos a hablar de David ahora. Pero tenemos acá el contexto. Entonces entendimos un poquito más del contexto y eso nos lleva a entender la ley de Moisés, el pacto con Moisés. Y para aclarar, en el episodio anterior hablamos que Dios es un Dios de pactos, que está formando un pueblo para sí por medio de su pacto. Y en el anterior hablamos de Abraham y ahora necesitamos mencionar lo que la Biblia llama de antiguo pacto, que es la ley de Moisés. ¿En qué consiste eso en la práctica? Y que eso ya modeló acá muchas cosas de lo que estamos hablando. Entonces, Moisés recibe en el Sinaí este pacto, que es lo que nosotros en Hebreos, cuando habla del antiguo pacto, habla específicamente de este pacto mosaico que tenía condiciones bilaterales. Dios prometía cosas y los israelitas también tenían que cumplir su parte. Y si los israelitas no cumplían su parte, había consecuencias para este pacto. Entonces nosotros vemos en la historia es que efectivamente los libros históricos nos muestran esas consecuencias. Israel no preservó la tierra porque no cumplió su parte. Claro. Entonces, en ese pacto tenemos bendiciones y maldiciones cuando no es obedecida. Exacto. Mirando la responsabilidad que Dios dio a ese pueblo. Será mi pueblo, mi primogénito, la preciosidad entre las naciones, pero dentro de eso vienen responsabilidades. Que por ahí tomamos, bueno, yo soy cabeza y no la cola, ¿viste? Solo las partes de promesa. Exacto. Dios está hablando a Israel eso y eso le está costando todo, justamente por tener esa responsabilidad. Justamente por tener esa responsabilidad hay implicaciones muy serias que no fue dado a otras naciones también. Y es algo muy bueno para analizar, es ver que muchos pueden decir, bueno, entonces este pacto mosaico como fue roto por Israel, entonces ya no tiene ningún sentido Israel al día de hoy. ¿Por qué? Porque fue roto por ellos, perdieron esa tierra, pero al mismo tiempo necesitamos ver ese pacto en el contexto de los demás. Porque entonces cuando nosotros vamos para atrás y vemos el pacto con Abraham, vemos que la promesa de que esa descendencia obtenga esa tierra, eso es incondicional. El pacto con Moisés en realidad nos está respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el problema en esta historia? El problema no son las promesas de Dios, el problema es la infidelidad del ser humano. Entonces Dios está mostrando que por nuestras propias fuerzas nosotros no vamos a poder, pero que Él permanece fiel. Él permanece con su promesa de Génesis. Él va a llevar su plan hacia la plenitud. Entonces, ¿qué es para nosotros Israel hoy? ¿Qué promesas tiene Israel hoy? ¿O cómo poder entender hoy, luego de la cruz de Cristo, en el nuevo pacto, que es Israel? Y eso nos lo responde Pablo. Eso ya no es ahora el Nuevo Testamento, actual, bajo el nuevo pacto. Pablo, Romanos 9, él dice, muy bueno. Desearía yo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de quien según la carne procede el Cristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo?
que para Dios Israel es un pueblo étnico. Entonces él dice, estos son mis parientes según la carne, son mis hermanos, compartimos un linaje de sangre. Bien. Pablo en el Nuevo Testamento, él está diciendo, porque los israelitas son a los que pertenecen los pactos, la promulgación de la ley, el culto. Está diciendo, Israel es una organización, un pueblo organizado, con una estructura, con un gobierno asentado en un lugar. Eso es Israel para Pablo. Y entonces es una etnia, es una nación organizada, y al mismo tiempo Pablo dice, pero no es que en el versículo 6, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel ahora son Israel. ¿Y por qué está diciendo eso? Porque en realidad también Israel es un remanente. Un remanente escogido por gracia. Exactamente, es un remanente escogido por Dios. Entonces existe un pueblo dentro de otro pueblo. Sí. Algo así. Y a veces eso genera tensión en nuestra lógica humana. Pero la Biblia nos llama no a resolver las tensiones con simplicidad, sino a aprender a navegar estas tensiones y no a moldar la Biblia a lo que nosotros queremos creer, sino nosotros tener la disposición del corazón a creer cómo está escrito acá y poder ver que el plan de redención se va a cumplir aunque tengamos que navegar en medio de esta tensión. Entonces acá tenemos la respuesta a la pregunta, que esa es una de las preguntas más que la gente más hace en las redes sociales. ¿Qué es Israel? Si el Estado de Israel hoy es el Israel de la Biblia, entonces acá estamos dando la respuesta bíblica de lo que la Biblia dice que es Israel. Entonces es un pueblo, una etnia, una nación organizada y un remanente. Exactamente. Y ese remanente hace referencia a aquellos que permanecen fieles a esa promesa de redención, a esa simiente. Porque, perdón, acá eso está buenísimo. ¿Cómo sé que vamos a encontrar a Abraham en la eternidad? ¿Cómo sé que Abraham fue salvo? Si él no confesó el nombre de Jesús, pero él creyó en la promesa de un Mesías. Entonces, ¿quiénes son los salvos en el Antiguo Testamento antes de la cruz? Todos los que creyeron en la persona del Mesías que los iba a salvar y los iba a liberar. Entonces, sí, la salvación es por medio de Jesús, el Mesías, y que acá es una gran puerta también de cómo la gente se salva hoy también, aún en etnias y lugares que nunca escuchan el nombre de Jesús, pero cuando creen en un Dios que salva y que hay una intervención para sacarnos de ahí, hay salvación. Eso es un buen asunto también. Y está Entonces, bueno nadie ver, es salvo solo por ser judío, solo para agregar otra vez. Exacto, es eso. Siempre la salvación fue por medio del Cordero que fue inmolado. De hecho, es impresionante. Cuando nosotros leemos el pacto con Abraham, Abraham está subiendo con Isaac e Isaac le pregunta, ¿cuál va a ser el sacrificio? Y Abraham, muchos dicen que está como anunciando algo que va a suceder, porque Abraham le dice a Isaac, Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Pero cuando llegan al monte Moría a hacer el sacrificio, Abraham, entre los espinos, no encuentra un cordero. Él encuentra un carnero trabado entre los espinos. Y la realidad es que ese carnero, lo que estaba viendo Abraham no era algo que iba a suceder luego, sino que él vio la promesa del Cordero inmolado antes de la fundación del mundo para decir, va a venir el Cordero de Dios, como dice Juan, y Él es el que va a quitar el pecado. Él va a cumplir la promesa. Y esa es porque Abraham fue justificado por la fe, porque él permaneció fiel a esa visión. Muy bueno. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender hoy Israel como nación, la organización política de Israel? Los libros históricos nos ayudan muchísimo a eso, porque nosotros vemos en los libros históricos un pueblo escogido, organizado en una nación, pero con reyes infieles a la ley de Dios. Y eso no desestimó la elección de Dios sobre Israel, porque es lo que Pablo después, lo vamos a hablar en las epístolas Romanos 11, pero él dice,
no he desechado a mi pueblo. Entonces, lo mismo que vemos hoy es un pueblo, una etnia organizado en un territorio, pero con gobernantes que no obedecen la ley de Dios. Muy bueno. El mismo patrón, pero eso no quita que Dios tenga un plan de consumación. Es decir, los libros históricos nos enseñan que hay algo, una plenitud a la que esta historia Que está está apuntando. apuntando. Entonces, cuando pensamos en el pueblo étnico, estamos hablando del pueblo que procede de los patriarcas. O sea, los mismos patriarcas que recibieron promesas específicas que vimos ya en los otros episodios, que están en un desarrollo y todavía no fueron cumplidas. La promesa de Abraham, por ejemplo, no fue cumplida. Exacto. Y eso lo vamos a ver más profundo en los profetas. Y hablando de contexto, después tenemos más para decir por ahí, pero es interesante ver cuál es el fin de la historia. En estos libros históricos, así como se nos anunció cuál es el problema de esta historia en Moisés, en el pacto con Israel en Moisés, también se nos va a anunciar cuál es la plenitud de esta historia en la vida de David. Muy bien. Vamos a ir para allá, pero solo ya estamos dando muchos temas de conversación para que hagan preguntas Muchas interesantes. ventanas, Muchas puertas que se tienen ahí están para hacer abriendo. preguntas. Yo quiero intervenir con algo. Él va a hablar sobre la consumación, sobre el pacto de Dios con David y que va a haber un rey en el trono. Pero quiero dejar establecido algo que me trajo mucha luz, porque el tema de Israel hasta hoy es muy conflictivo. Uno pone en las redes sociales hoy, o sea, tienen que pensar que no hay un país hoy en el mundo que no tenga que discutir políticamente si está en pro Israel o en contra de Israel. Eso los jóvenes, los adolescentes, todo el tiempo en las universidades, en los colegios, están siendo atacados por eso, por el pensamiento antisemita o si sos free palestino, si sos pro Israel, y que cada vez más está aumentando y que ya algunos toman solamente con posiciones políticas, otros solamente cosas religiosas. Ideológico, Pero claro. sin duda es algo que nadie en el planeta puede ignorar hoy. Cómo un país tan chiquitito puede ser temas de tantas controversias. Y eso responde bíblicamente a tres cosas. Israel es una controversia. Sí. Isaías 34:8. Solo para establecer algunas premisas, por lo cual no podemos avanzar rápido y decir, bueno, es esto, es aquello, y creyendo que un post en internet va a solucionar el problema de Israel. Es una controversia, la controversia de Sion. Es una piedra de tropiezo para todas las naciones, dice Zacarías 12:3, hablando de Jerusalén, de Sion. Es una piedra. Hablar de eso va a generar incómodo, una piedra en el zapato. Pero también Romanos 11:25 dice que es un misterio. Pablo dice, no ignoren el misterio de Israel, por lo cual no podemos acercarnos así nomás. Oro que todos tengan espíritu de sabiduría y revelación. Amén. Para ver el Israel histórico, pero la importancia de Israel en el plan de Dios. Pero también para los creyentes, los cristianos, los que aman a Jesús sobre todas las cosas, no podemos ignorar de que Israel estamos hablando de un alto porcentaje. Algunos teólogos creen que es el nombre más mencionado en las Escrituras. Estamos hablando de 2.500 o 2.600 veces en el Antiguo Testamento y unas casi 70 veces en el Nuevo Testamento. 2.700 veces se menciona Israel en las Escrituras. Sacás Israel y decís, no lo creo, no quiero hablar de ese tema, quitas una parte sólida de las Escrituras y de nuestra fe. Toda una construcción. Sin Israel no hay pacto con Abraham, sin Israel no hay pacto con David, sin Israel No hay tierra. No hay tierra, no hay un ecosistema para que nazca el Salvador, el Redentor de las naciones, y no hay contexto que explique el fin, el escatológico, Claro. que Jesús mismo dijo que sucedería en Israel. En otras palabras, no hay redención. No hay redención. Estamos perdidos. Ahora, volvemos acá, estamos diciendo el Redentor es Jesucristo, no hay duda. No estamos hablando que nosotros somos Israel-céntricos, somos Cristo-céntricos, pero no podemos ignorar la importancia de Israel dentro del plan. Porque Jesús relacionó con él mismo y dijo, ustedes no me verán más, hablando a los líderes religiosos, ¿no? Mateo 23:39, hasta que digan, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Tiene que haber un pueblo
en un territorio diciendo que ven Señor Jesús, ven Mesías. Satanás escuchó eso y todo el tiempo está destruyendo el pueblo y destruyendo el territorio, antisemita, anti la simiente, anti la promesa de que habrá uno que definitivamente va a eliminar a Satanás de este planeta. Sí. Entonces, Jesús dijo también que así como vivieron su vida, Él va a descender. Subió en el Monte de los Olivos y va a descender en el Monte de los Olivos según Zacarías 14:4. Por lo cual, Israel no lo podemos ignorar. Entonces tenemos que ver, por eso ahí viene Israel, la Gran Comisión, ver como un gran elemento dentro de la Gran Comisión. Claro, y cómo eso está relacionado con la Gran Comisión de la salvación tocando las naciones. La misión de Dios, de un pueblo en esta tierra para su gloria. Algo que Marcos, vos decías recién, es decir, nosotros somos cristocéntricos y que nosotros podamos entrar en el corazón de Jesús. Exactamente. Y que podamos ver que Mateo 23 y al principio del 24, Jesús mirando a Jerusalén, mirando a esta nación y a esta descendencia, Él miró y dice que lloró por la condición de esta nación. Y cómo quisiera tenerlos como la gallina tiene sus polluelos, y por no haber reconocido el día de su visitación, Lucas 19 dice, no quedará piedra sobre piedra. Jerusalén significa ciudad de paz y no vive en paz desde esa época, porque no va a tener paz hasta que el príncipe de paz esté gobernando ahí. Entonces, cada vez que oramos por la paz de Jerusalén, como dice Salmo 122, ¿qué estamos pidiendo? Que venga Yeshua, el príncipe de paz, a ordenar todas las cosas. Mis hijos casi todos los días en la comida oran por la paz de Jerusalén y les enseño, no es por Jerusalén en sí, es que queremos a Jesús, el príncipe de paz. Jerusalén solo va a tener paz cuando esté el príncipe de paz ahí. Y por todo lo que Jesús lloró, resucitó. Jesús lloró por Lázaro y Lázaro resucitó. Amén. Jesús en el Getsemaní, Él mismo lloró y Él resucitó al tercer día. Pero cuando Él lloró por Jerusalén todavía no vimos restaurado 100%, pero vamos a ver que las lágrimas de Jesús no van a ser en vano y vamos a ver la restauración final, que hay una promesa que todo Israel será salvo. Claro, y aquí Pablo conecta la iglesia gentílica. Muy bien, hablemos de la relación de Israel y los gentiles. Dios mío. ¡Dame dinero! Esta es una expresión de unos amigos cubanos. Me dicen, Dios mío, dame dinero. Ese está muy bueno. Y David, ¿cómo? Vamos ahí. Vamos, David. ¿Cómo es la consumación? Apuntemos la consumación y vamos a terminar hablando de Israel y los gentiles. Okay, pero hablemos de la consumación. David. Bueno, entonces entramos ya en ese proceso monárquico. Exactamente. Porque una vez que tenemos una promesa de un pueblo y ya está en su tierra, pero desde Abraham hay profecías que desde Abraham reyes saldrán de ti. Entonces, ese tema de tener un rey sobre un pueblo elegido que tiene la promesa de la simiente no es nuevo. Siempre fue parte del plan. Moisés lo va a decir de nuevo en Deuteronomio 17:14. Pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. Muy bien. Entonces, ¿y cuál es el tema de 1 Samuel? Que Samuel como que le agarra bronca, ¿viste? No es solamente porque pidieron un rey. Es que queremos un rey, queremos ser como otras naciones. O sea, donde Dios dice, para mí vos sos un tesoro, mi primogénito de entre las naciones. O sea, está diciendo que querés ser como otras naciones que adoran a otros dioses. Ese es el tema. No es el tema de tener un rey. Ahora, el tema es que ese rey debería ser escogido por el propio Dios en su tiempo. Entonces, y a su forma. Entonces Dios señala a David, donde un pueblo llamó Saúl, que eso es muy bueno. Cuando leas 1 Samuel, fíjate en los primeros capítulos, cuando él dice, yo veo el corazón. Lo que los ojos humanos no ven. Eso es un... abriste una ventana. Sí. Vamos, para. Ventana. Dios mío. Eso es cosmovisión, ¿eh? Eso es cosmovisión. En los libros históricos,
hay todo el tiempo una contraposición entre lo que los ojos humanos ven y lo que Dios ve. Claro. Y vamos a ver narraciones, incluso los libros históricos son principalmente narrativos. Y una buena narración siempre viene con descripciones, hasta descripciones físicas de cómo son las personas. Y todo eso revela esto que Rodri está diciendo. Hay continuamente Dios, los autores bíblicos se están contraponiendo. ¿Qué es lo que ven los seres humanos? ¿Qué vio el padre de David en todos sus hijos? No fue lo que Dios vio. Que el propio profeta. El propio profeta no. se equivocó. Sí. Entonces, eso, prestemos atención, que es lo que los ojos humanos ven, pero qué es lo que Dios ve. Claro. Y los libros históricos nos van a ir relatando Y los eso. libros históricos vamos a ver en Jueces una frase también que define: todos hacían conforme Lo que les Lo parecía. que les parecía. Esa es una frase que marca los ciclos destructivos sí. de la humanidad. Cuando hacemos lo que nos parecemos, arruinamos todo. Eso es muy importante para los que están siguiendo acá la secuencia. ¿Y cómo se rompe? Perdón, que yo siempre voy a la conclusión. ¿Cómo se rompe esa maldición? Jesús diciendo, hágase tu voluntad y no la mía. Sí, eso es muy importante porque vemos hechos históricos, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, que alguien pregunta, che, ¿y dónde estaba Dios en todo eso? Y la pregunta es, ¿dónde estaba el hombre? Exactamente. Que estaba haciendo conforme su corazón. Lo que le parecía. La dureza de su corazón lo llevó a eso. Bueno, entonces en medio de todo eso, Dios separa un hombre, David. Y este hombre, lo que es hermoso en las Escrituras es que no pinta solamente el cuadro lindo. Habla de todos sus errores graves, pero cómo Dios lo sostiene. Y habla de su gracia también. De nuevo, tenemos la gracia en el Antiguo Testamento. Así es. Y en medio de todo eso, David fue un hombre que desarrolló una amistad con Dios. Salmo 132 es como si fuera el escáner del corazón de David, ¿viste? Sí, el rayo X. Sí, es como Salomón está diciendo, acuérdate de la tristeza de mi padre. La aflicción de David. ¿Y cuál era la aflicción de ese hombre? Yo quiero un lugar donde Dios puede reposar su presencia Puede habitar. a nivel de nación. Así es. Y Dios llega David llega a hablar eso con Dios, ¿viste? En ese contexto, y el profeta Natán dice, no, David, no hagas eso. Y Dios le vuelve a responder, David, vos querés construirme una casa, pero yo te voy a decir lo que yo estoy por hacer. Y ahí habla del pacto de la dinastía de David. Y ahí vamos a encontrar en 2 Samuel 7:2, pacto de Dios con David, que básicamente es, Dios va a levantar un descendiente, o sea, David procede de la tribu de Judá, Sí. que tiene también una profecía de Jacob en sus últimos días, como si fuera Moisés, ¿viste? En sus últimos días, está hablando de su pueblo, en sus últimos días, Génesis Jacob, 49. muy bien, habla de la promesa que el cetro no se apartaría De Judá. de Judá. David viene de Judá, Dios le promete un descendiente, o sea, ahora esa semente de Génesis 3:15 va a proceder De David. de David y va a tener un trono. O sea, será un rey. Y su trono no tendrá fin. Será un rey perfecto. Justamente lo que vimos en los libros históricos. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer ese pueblo fiel al pacto? A través de un rey perfecto que la historia de Israel nunca tuvo. Desde la historia de Israel, la narrativa bíblica nos empuja a una expectativa. Vendrá alguien perfectamente justo, sin pecado, y ese rey que él va a levantar va a quitar desde las raíces la maldición de la caída. Yes. Ese rey, a partir del establecimiento de su trono, o sea, es un reino teocrático, Así es. político, visible, estará en una nación Geográfica, claro.
dentro de una capital. Así es. O sea, no estamos hablando de cosas etéreas, no, estamos hablando de cosas físicas. Eso es. Las naciones van a ver un rey que va a restaurar, va a poner orden en la tierra a partir de un lugar llamado Jerusalén. Así es. Ese lugar para Dios tiene un peso, porque a partir de ese lugar que Él desarrolla una base gubernamental. Ahora estamos hablando de un reino. Israel ahora es un reino delante de las naciones donde el rey es un Dios encarnado que procede del linaje de David. O sea, imagínate que puede ser que ese rey tenga los rasgos del rostro de David, chabón. O sea, estamos hablando de cosas. Imagínate para David escuchar eso, es como. Y la respuesta es el Salmo, que él dice: ¿Quién soy yo, hombre, para que me hagas esa promesa? Entonces Dios lo incluye en esa realidad y él ve, Salmo 110 también, el padre teniendo un diálogo con el hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga. Dijo el Señor a mi Señor. Y ¿A quién David, está diciendo eso? David está ahí en ese diálogo del Dios Padre, Yahweh, hablando con su hijo y él siendo parte de eso. Entonces, Fue todo. incluido en el grupo de WhatsApp del Padre y el Hijo. Muy bien. Entonces, vemos que Dios levanta un líder que será un rey. Perdón, amigo. Dale con todo. No, que veo como el pacto de Dios con David nos está trayendo esta afirmación. Cómo esta promesa de redención se va a materializar para que haya un pueblo en esta tierra y gloria para todas las naciones. Y Dios está diciendo, va a haber un rey real, Jesucristo va a reinar físicamente en esta tierra y desde ese lugar su gloria va a salir hacia todas las naciones. Y Él va a reinar todo el mundo con su pueblo, Claro. que ahora nosotros vemos desde el inicio que siempre la promesa de Dios incluyó a Israel, pero siempre incluyó a las naciones. Dios siempre quiso restaurar toda la tierra. Un solo pueblo, un solo pueblo. La esperanza bíblica, la esperanza escatológica reposa sobre ese rey. Es por eso que vemos en el Nuevo Testamento Jesús caminando en la calle y un mendigo ciego clamando: Jesús, hijo de David. Es como, ¿cómo puede ser? Porque algunos piensan, no, solamente algunos tienen entendimiento. No, amigos. Desde el alto nivel de clase económica, social de Israel, hasta el más bajo, toda la cultura, toda la historia de Israel reposa sobre la promesa de ese descendiente de David. Lo que el ciego está diciendo: hijo de David, saname. ¿Por qué es una ceguera? Sí, ceguera. Delante de alguien que va a redimir toda la tierra, donde vas a sacar la maldad, el peso del pecado, donde vas a quitar la muerte desde las raíces. ¿Qué es sanarme de esa ceguera? Por eso él clama. Entonces la esperanza escatológica está sobre ese rey. Y a partir de ese rey es donde el orden de Génesis 1 y 2 será establecida por siempre. Es un trono eterno. Así es, así es. Entonces acá vamos a llegar a algunas conclusiones. Hablamos que el pacto de Abraham es un pueblo en una tierra para hacer bendición a las naciones, y el pacto con David es un descendiente en un trono para gobernar y ordenar todas las cosas eternamente. Vemos también la asociación, me acordaba de Isaías 9, lo que siempre usamos en Navidad, que un niño ha nacido, un hijo nos has dado, y su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y muchos terminamos ahí por la Navidad, porque eso habla de la primera venida de Jesús. Pero después sigue, y lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Y está hablando de la dinastía de David, que va a haber un reino eterno,
Un rey eterno y un trono reinando para siempre con un pueblo redimido en un nuevo cielo y nueva tierra. Eso es lo que apunta el pacto de David con la consumación, y eso está revelado en los libros históricos. Eso es lo que estamos hablando acá. Y acá no podemos perder de vista Jesús. Él es el Redentor, pero que se necesitaba un ecosistema para que Él apareciera en la historia, y ahí entra la importancia de Israel. Queremos recomendar también, no habíamos hablado antes, pero el libro Cuando un judío gobierna el mundo, de Joel Richardson, y lo dejamos el link acá abajo, porque creo que incluso está libre, es gratis en español, Cuando un judío gobierna el mundo. Y lo que también pensaba es, ya hace casi como 20 años que yo viajo a Israel, y de lo poco que he aprendido en estos años es que veo que hay una diferencia que es un complemento y muchos no pueden ver. Muchos cristianos tienen un velo que no pueden ver la importancia de Israel en el plan de Dios. Israel tiene un velo que no puede ver la importancia de las naciones y de para los llegar a su gentiles llamado. para llegar a la plenitud. Pero cuando vemos, por ejemplo, Israel solo piensa en un reino físico terrenal y está esperando un Mesías que va a ordenar todas las cosas y van a gobernar el mundo. Y la iglesia, muchos solo están pensando en un reino espiritual, y muchos tienen un pensamiento muy etéreo, que es un reino en el cielo y que es solamente espiritual. Pero Cristo une las dos realidades, cielo y tierra reunidos en Cristo, gracia y verdad. Lo está diciendo, Él es el Mesías esperado para ser el Rey de Israel. Él es el Señor, la cabeza de la iglesia, pero que va a ser un reino físico y espiritual. Va a ser cielo y tierra reunidos, y que no hay reino físico sin ese Rey justo que tiene un cuerpo glorificado. Va a venir con un cuerpo glorificado. Él es el Hijo del Hombre de Daniel 7:13. Él es el descendiente de David. Él es el león de la tribu de Judá de Génesis 49. Él es la simiente prometida de Génesis 3:15. Jesús es la respuesta, Yeshua. Y esa es mi parte también. ¿Y qué interesa eso a todos los que están viendo en este momento? Que creo que mucha gente tal vez dice, hey, no tengo ni plata para llegar al fin del mes. Tengo un montón de lío en mi familia. ¿Qué me voy a estar poniendo a pensar en Israel, los conflictos en Medio Oriente, que está allá re lejos y yo acá? Pero de eso depende el destino de la humanidad. Y es ahí donde vemos nuestro egoísmo, de estar con la cabeza baja mirando solamente nuestro mundito, cuando la salvación es Jesús salvando de nosotros mismos, salvándonos de nosotros mismos, incluyéndonos en su historia y diciendo, hey, no te llamé para las migajas de la mesa, para mejorar un poquito tu vida. Te llamé a reinar conmigo. Por eso estoy hablando de un pueblo y un territorio y un reino, y hay un rey que te llama por tu nombre y que te dice, vení a reinar conmigo. Te adopté para que seas linaje real y no que seas un mendigo eternamente esperando una migaja de una bendición para llegar a fin del mes. Eso debería abrir nuestra mente y despertarnos. Pero hay algo que el Señor me conectó y quisiera que por ahí termináramos con eso. La aflicción de David, Salmo 132. Yeah. En la voluntad soberana Dios se conectó y eligió a David porque vio en él a alguien que iba a tomar la forma de su corazón. Pero pienso que ¿cuánta gente ahora tiene diferentes tipos de aflicciones? Una de las cosas que más nos mueve a Fer y a mí, seguir haciendo iglesia y predicando el evangelio, incluso tiempo de mesa, es ver tanta gente afligida, tanta gente que sufre. Pero la respuesta de Jesús siempre fue predicar el evangelio, y eso iba a solucionar la mentalidad y muchas cosas internas, y yo voy a enfrentar los problemas. Quizás los problemas no cambien, pero lo voy a ver de otra manera si estoy renovado en Cristo Jesús. Entonces, por eso hacemos lo que hacemos. Pero creo que tenemos un problema con aflicción, que la mayoría de las aflicciones de los seres humanos, incluso los creyentes, ya en las iglesias, es aflicción por tener más cosas materiales, aflicción por que se reciba su sanidad, como el ciego Bartimeo. Tenemos aflicciones de cosas pasajeras, pero David tiene una aflicción que no le dejaba dormir. Dice, no daré sueño a mis ojos, ni descanso a mis párpados, hasta que haya un lugar para el Señor. Está diciendo, yo me imagino que es Salomón escribiendo eso. Yo vi a mi papá que no dormía. Exacto. Mi papá no dormía no porque no podía pagar la cuenta, sino porque decía, Dios no tiene un lugar en la tierra. Dios no tiene un lugar en la tierra. Y que yo quiero que mis hijos no me vean preocupados porque yo no tengo plata, sino diciendo, papá,
tiene noches que no durmió porque solo estaba adorando y pensando cómo voy a hacer que Dios tome su lugar en la tierra. Y hay gente que entra en pacto con Dios porque se conectó a lo que está en el corazón de Dios. ¿Cuál es tu aflicción? Pregunto a todos los que están conectados. Ahora miro la cámara. Mira los que están acompañándonos acá. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Qué es lo que no te hace dormir? ¿Qué es lo que te hace despertar temprano en la mañana? ¿Qué es lo que te motiva a levantarte una y otra vez de las caídas, de las presiones de este mundo? Que sea la aflicción de hacer la voluntad de Dios, de colaborar con el plan de Dios. Porque ahí vas a contar con toda la fuerza y todos los recursos del reino de Dios. Y fue lo que pasó con David. David, un hombre que falló muchas veces, pero que Salmo 51 expresa su mayor exposición de que él estaba roto por dentro. Pecó contra Dios, mató a un hombre y adulteró, pero él dijo, Señor, quítame la corona, quítame la influencia, quítame la fama, quítame la plata, pero no apartes tu Santo Espíritu de mí. Y oro por gente que tenga esa aflicción, diciendo, separado de ti nada puedo hacer, quiero tu presencia. Y que no entremos a agarrar acá asuntos teológicos o escatológicos o de Israel para armar discusiones, sino para decir, yo me estoy conectando con la aflicción del corazón de Dios. Sí, para mí ese es el tema. Cuando hablamos de Israel, hablamos del corazón de Dios. Eso es. Y Pablo arranca justamente lo que leíste. Entonces, Yo podría ser anatema. Yo prefiero. Anatema es una palabra memotécnica difícil, pero explicar lo que es anatema. dale vos. No, Pablo básicamente está diciendo, prefiero perder la salvación Claro. a causa de mis hermanos en la carne. Lo mismo Moisés. Si fuera posible, Borra mi nombre. Entonces, Borra mi nombre del libro de la vida, pero son que no destruya hombres este pueblo. que tuvieron alto nivel de la revelación de Dios, que tuvieron expuestos a realidades que, amigos, no fueron todos. Y estos hombres, como David, al final es como, tengo el reino ya establecido, voy muy bien como un rey, tengo recursos, pero falta alguien. La nación de Israel necesita ver lo que yo vi. Entonces lo que David está haciendo es pastoreando Israel para que vean la hermosura de la belleza de ese Dios. Antes, por ejemplo, en el tiempo de Salomón, ¿viste? Las naciones, los reyes llegaban a Israel y decían, ¡wow! La sabiduría de Salomón, increíble. Pero en el tiempo de David, la gente llegaba a Israel y decía, ¡wow! La hermosura de Yahweh. Yes. David gastó su vida para preparar un lugar para que la presencia de Dios repose sobre su familia en la tierra. Muy bueno, muy bueno. Por lo cual pedimos a todos que presenten una oración, acordándose que Israel es una controversia, es una piedra de tropiezo, pero también es un misterio que necesita ser revelado. Lean Romanos 9, 10 y 11 a la luz del corazón de Dios. Romanos 10, dice, ¿cuál debe ser nuestra postura a Israel? Pablo dice, mi oración por Israel es por salvación, para que se salven. Oren por la salvación de Israel. Romanos 11 dice, habla la relación de la plenitud de los gentiles, capítulo 25, y luego todo Israel, versículo 25, versículo 26, luego todo Israel será salvo. Entonces, plenitud de los gentiles está hablando, la palabra pleroma ahí es tanto de cantidad como de calidad. Sí. Está hablando, va a haber un número de salvos en las naciones, pero también un número de plenitud de Cristo en el interior de la gente que va a provocar celos a Israel. Pero físicamente, y ese pueblo étnico, organizado, y él que siempre tuvo un remanente, siempre de generación en generación. Sí. Hasta hoy, ahí dicen que debe haber más o menos unos 30,000 judíos mesiánicos, judíos que creen que Jesucristo es el Mesías. Pero o habrá un día que lo van a ver al que han traspasado, dice la palabra. Sí.
Él vendrá en las nubes. Zacarías 12:10. Zacarías 12 es cumplido en Apocalipsis 1:7. Y aquí vienen las nubes y llorarán amargamente como si lloran por el unigénito, aquel a quien han traspasado. Está diciendo de el mismo pueblo de Israel. Va a haber un arrepentimiento nacional y masivo porque Él va a reinar con el pueblo de todas las naciones que fueron injertadas en las promesas de Israel y será un solo pueblo y reinaremos juntos con el rey de Israel, pero que nosotros que éramos gente sin genética, sin saber de dónde venimos, a dónde Salvaje, vamos, fuimos criollo. incluidos silvestres, fuimos Perro injertados. callejero, ¿viste? Nosotros que éramos perros callejero, eso está bueno. Ahora, en las preguntas de semana que viene, en el en vivo, vamos a contestar más acerca de Israel y la Gran Comisión. Pero yo quisiera terminar con el primer libro histórico, donde veo a Cristo ahí y la posición de Cristo en cuanto a eso. Que mucha gente pregunta, ¿pero por qué no oramos por Palestina? ¿Y cuál es nuestra posición? Lo que pasa es que mucha gente con un pensamiento, con una mirada muy política, y algunos ven solo la parte de la derecha o de la izquierda, pero en muchos años hemos dicho eso. Hemos ido a Cuba, a Venezuela, y dicho a la iglesia, no somos ni de derecha ni de izquierda, nuestra esperanza no es ahora un partido político, sino es aquel que viene de arriba, que el cielo va a gobernar la tierra. Y muchos ven eso como algo abstracto, pero en la práctica no es neutralidad, es una esperanza concreta, la bendita esperanza concreta, que si caemos en la polarización de derecha a izquierda, de pro eso, contra del otro, y elegimos colores, elegimos formas, perdemos autoridad de Jesús de poner la mesa para todos. Y que en el final Él está buscando la reconciliación de judíos y árabes. El conflicto Israel-Palestina se resume en un conflicto entre hermanos, que viene desde Ismael e Isaac, Jacob y Esaú, y se va multiplicando cada vez más y la brecha aumenta, pero es lo que refleja en la humanidad, que lo que hablamos en otro episodio, que el pecado en sí nos hace aislarnos y pelear contra los hermanos todo el tiempo, pero Jesús va a restaurar todas las cosas. Pero en Josué 5, antes que entren a conquistar a Jericó, los enemigos, que serían los filisteos que estaban dominando ahí, que algunos creen que de la palabra filisteos viene Filistina, Palestina, y que Palestina viene de que eso puso un rey que odiaba a Israel. ¿Cuáles eran los peores enemigos? Los filisteos. Entonces puso el territorio Palestina. Eso es lo que dice una de las versiones. Entonces acá estamos hablando de cuando Israel va a invadir a lo que sería los filisteos. Un día estaba Josué, versículo 13, Josué 5:13. Cerca de Jericó, de pronto levantó la vista y vio delante de él un hombre con una espada desenvainada en la mano. Se acercó a él y le preguntó, ¿eres uno de los nuestros o uno de nuestros enemigos? Se nota que estaba hablando que era alguien muy tangible. Si él estaba viendo, era porque era real. Y el hombre respondió, ni uno ni lo otro. Estoy amando del ejército del Señor y por eso he venido. Entonces Josué se inclinó con el rostro en tierra y lo adoró mientras decía, ¿qué órdenes tiene mi Señor para este siervo tuyo? Y el comandante del ejército del Señor le respondió, quítate de las sandalias de tus pies porque estás pisando un lugar sagrado. Y Josué obedeció. Acá tenemos muchos puntos. Si no es un ángel normal, porque si se hubiera postrado y adorado, el ángel le iba a decir, levántate, no me adores. Como Juan. Pero recibió adoración. Entonces, ¿quién recibe adoración? Es Dios. Y Dios, hombre, es Yeshua. Claro. Entonces acá es una aparición, una cristofanía, una aparición General de Jesús. de los ejércitos. El general, el Señor de los ejércitos celestiales y terrenales, la conexión de cielo y tierra. Él es el Señor de los ejércitos. Él es el que Isaías vio, sentado en un trono, Señor de los ejércitos y la tierra llena de su gloria. Él es la misma persona que muchos profetas vieron, que después se hizo carne. Y Él está diciendo, entonces está diciendo, ¿estás del lado nuestro, de Israel, o del lado de los filisteos? Y Él dice, ni uno ni otro. Vengo por el plan de Dios. Vengo porque Dios tiene un reino que es superior. Y esa es mi humilde respuesta, que puede sonar neutro para algunos. Pero bueno, que se quejen con Dios. Exactamente. Pero en realidad, cuando tenemos la perspectiva del plan de Dios,
necesitamos entender qué estamos peleando y de qué lado estamos acá. Y entonces valoro mucho los asuntos políticos, pero yo no soy experto en geopolítica. Sé que hay muchos errores del Estado de Israel, sé que hay muchos reclamos que no tienen fundamento a veces, pero el Israel bíblico es el mismo lugar geográfico donde está el Israel de hoy. Entonces, cuando alguien pregunta, ¿es el Israel de la Biblia? Sí y no. Sí, porque es el mismo lugar geográfico, y no porque todavía no está bajo el gobierno de Dios como Dios determinó, porque sí es un pueblo que hace su voluntad dentro. Por eso me gusta la idea de Samuel Whitfield, que muestra que lo que está hoy gobernando todavía sigue siendo Jacob. Necesita convertirse a Jesús para ser el Israel que Dios quiere. Pero más allá de eso, lo que quiero enfocar es que nosotros oremos por revelación, porque nos quite el velo para ver el misterio, entender los 12 libros históricos a la luz de que hay un contexto. Lo vemos a Cristo ahí revelándose en el primer libro histórico, Jesús apareciendo, diciendo, yo estoy al mando de la historia, y en un pacto con David, diciendo, va a haber un rey dentro de ese pueblo, en un territorio específico, que vamos a restaurar todas las cosas. Y la buena noticia es que si Dios va a restaurar todo lo que vemos de maldad, de corrupción, afuera, ¿cómo no nos puede restaurar a nosotros? Por dentro, claro. Nuestra restauración hoy es una señal profética de que toda la tierra va a ser restaurada. Y nuestra fe está en ese hombre, 100% hombre, 100% Dios, el que perdona pecados, el que venció la muerte, el que resucitó y el que nos adoptó para ser parte de ese reino, y reinaremos con él para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Estamos de acuerdo. Amigos, Okay. qué bueno Bravo. compartir con ustedes. Wow, libros históricos. Vino fuerte. Qué buena Arrancó. qué buena ser parte de la historia de Dios. ¿Qué quieren decir por último y para terminar? Todo eso nos lleva a una vida práctica. Dios está levantando, Dios está formando un pueblo para su gloria. Y entonces eso involucra mi vida, la educación de mis hijos, la manera como estoy administrando mi tiempo. Dios está levantando una iglesia que va a dar testimonio a los judíos. Y todo lo que estamos viviendo hoy no es la realidad final. Él está preparando un pueblo y Para Él cuenta con nosotros. Así es. Dios, Jesús va a reinar en un reino de sacerdotes. Ay, qué bueno. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad sacerdotal. La profecía que citó Marcos dice que el gobierno de Dios reposará en sus hombros. Y eso es una figura de los sacerdotes que llevaban el arca del Muy pacto bueno. en sus hombros. Sacerdote es aquel que lleva en sus hombros el peso de la gloria de la presencia de Dios. Amén. Y que esa sea nuestra devoción diaria. Vivimos para su plan. Y eso transforma nuestro caminar día a día. Ese es el encuentro que nos cambia. Por eso que puedas verte como un sacerdote, como Qué un bueno. colaborador Así es. de ese plan. Así es. Y me gusta también el texto que dice, antes no éramos pueblo, pero ahora por su misericordia somos pueblo. Misericordia es cuando Él pone su corazón sobre nuestras miserias. Así que levantemos el honor y el privilegio de decir, soy parte del pueblo de Dios, exclusivamente de Dios. Así que linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes de las tinieblas a su luz admirable. Hermoso compartir con ustedes. Wow. Teo y el lógico son genios. Gente, la mejor pregunta de semana que viene se va a llevar el libro Israel y la Gran Comisión. Compartan eso con todos los demás. Pongan like acá en este video. Los mejores comentarios también. Nosotros estamos leyendo todos los comentarios. Vamos. Nos ayuda mucho, que ¿no? Tanto las preguntas como los aportes que ustedes están haciendo. Gracias. Y nos vemos en la transmisión en vivo semana que viene. Toma tu lugar en la mesa. Luz, Biblia y acción. Nos vemos.